¿qué tal? Soy el pastor Joel Flores y quiero darte la bienvenida a la escuela más grande del mundo. Más de 22 millones de personas acompañando una lección tan especial. Y quiero invitarte para que juntos podamos estudiar la lección de escuela sabática. Cada semana con un nuevo resumen aquí en mi canal de YouTube. El tema de este trimestre es lecciones de fe en el libro de Josué. Y el título de la lección número 12, la penúltima de este trimestre, es Dios es fiel. Solo el título ya es un gran mensaje. El ser humano puede fallar, darle espalda, mas Dios es fiel. Él cumple sus promesas. El texto principal de la lección de esta semana se encuentra en Josué capítulo 21, versículo 45. Dice el texto bíblico así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. El propósito del estudio de esta semana es que al mirar la fidelidad de Dios en el pasado, podamos recordar que esa misma fidelidad nos sostiene en el presente y es la base segura de nuestra esperanza para el futuro. Así como Israel pudo testificar que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había prometido y finalmente cumplió, nosotros también podamos confiar en Cristo y en todas sus promesas, que son verdaderas y fieles. Grandes sus promesas, fieles sus promesas. Antes de comenzar con la lección de esta semana, déjame tomar solo 30 segundos para decirte algo importante. Si últimamente te sientes lejos de Dios, si tu fe se ha vuelto rutina, si oras pero parece que nadie te escucha, si sientes que la presencia de Dios se ha apagado, si alguna vez pensaste que Él no hablaría contigo, si estás perdido sobre el camino que tomar, si dudas de cuál es la voluntad de Dios, si te duele ver que las cosas no cambian, o simplemente anhelas volver a escuchar su voz, entonces el Dios que habla es para ti. Es un devocional gratuito en audio hecho junto con Nuevo Tiempo. 15 días para reconectar tu corazón con la voz de Dios. Puedes comenzarlo ahora mismo escaneando el código QR en pantalla o desde el link que aparece en la descripción. Dios sigue hablando y quiere hablarte a ti. Ahora sí, vamos con la lección. ¿Sabías que los marineros antiguos navegaban de noche confiando en que las estrellas siempre estarían en el mismo lugar? Esa certeza les daba seguridad en medio de un océano totalmente desconocido. De la misma manera, la historia bíblica una y otra vez señala a un Dios que es constante, un Dios que no deja de ser fiel. No porque lo intenta con esfuerzo, sino porque su carácter mismo lo hace imposible ser de otra manera. Él es fiel por esencia. Todo lo que hace fluye de esa naturaleza fiel. Así que la fidelidad para Dios no es algo que posee o que hace, es quien Él es. Él es fiel. Mira lo que dice el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 13. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabes? Cuando Dios promete, cumple. Cuando dice que estará contigo, es porque está. No necesitas sentir, necesitas creer. A veces nos dejamos más llevar por lo que sentimos que por las promesas que Dios nos ha hecho. No se trata esto de un acto ocasional de bondad, sino de su identidad eterna. Él cumple lo que promete. Así muestran las Escrituras, desde la creación hasta la redención. Todo lo que Él hace brota de esa naturaleza fiel, que no puede contradecirse a sí mismo. Cuando Josué se acercaba al final de sus días, reunió al pueblo de Israel para dar un discurso solemne y le recordó
que todo lo que habían conquistado, cada ciudad tomada, cada victoria lograda, no fue fruto de sus propias fuerzas, sino fue fruto de la fidelidad de Dios. Esa fidelidad con la cual Dios peleó con ellos o Dios peleó por ellos. Pero también les advirtió que apartarse del Señor significaría perder esa seguridad. El futuro de la nación dependería de una decisión: confiar en la fidelidad inmutable de Dios o seguir tras otros caminos que solo traerían ruina. Lo mismo ocurre con nosotros. La fidelidad de Dios sigue siendo tan segura como las estrellas que guiaban a los navegantes y como las victorias que Israel vivió en la tierra prometida. La pregunta que queda en pie es si nuestro corazón se mantendrá confiado en aquel que es fiel. ¿Y tú, confías en las promesas de Dios o todavía estás dudando? ¿Por qué te desesperas ante la angustia si Dios ha prometido estar contigo? ¿Por qué te da temor cruzar el valle de sombra y de muerte si Dios siempre está a tu lado? Comienza a colocar las promesas de Dios por encima de aquello que tú puedas sentir, porque Dios siempre es fiel. La segunda mitad del libro de Josué describe la división de territorios entre las tribus de Israel. Y termina con esa descripción, con la siguiente afirmación. Josué capítulo 21, versículo 43 hasta el verso 45. Dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Cuál es la palabra que más se repite en estos textos? ¿Pudiste notarla? Es la palabra todo. Todo. La palabra todo se utiliza 6 veces en apenas 3 versículos. ¿Por qué? Porque el énfasis es intencional. La fidelidad de Dios no es a medias, no es parcial, no es limitada. Él no cumplió solo una parte de lo que prometió. Así somos los seres humanos. Él no dejó pendientes algunos detalles para después. Él cumplió absolutamente todo. La repetición subraya que Dios no falla en ninguna de sus palabras, que su fidelidad es completa y es perfecta. Todo el éxito de Israel debía ser atribuido a la fidelidad divina. No fue su estrategia militar, ni su fuerza, ni su justicia lo que les dio la tierra. Fue Dios quien peleó por ellos. Fue Dios quien entregó a sus enemigos en sus manos. Fue Dios quien cumplió cada palabra prometida a sus padres. Israel era testigo de que su historia no era resultado de méritos humanos, sino que todo eso era por causa de la fidelidad de Dios. Y ese mismo principio se refleja en nuestra salvación. Pablo dice en Efesios 2, 8 al 10, por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por nuestros méritos es que alcanzamos la vida eterna. Alcanzamos únicamente por la fidelidad de Dios expresada a través del sacrificio de Cristo. Y así como Israel pudo decir, no faltó palabra de todas las buenas promesas, nosotros podemos afirmar, como dice 2 Corintios 1:20, que en Cristo todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Ese texto es extraordinario. Así como Israel habitó la tierra por la fidelidad divina, nosotros habitaremos la eternidad por esa misma fidelidad que no cambia, que no se contradice y que cumple absolutamente todo lo que ha dicho. Hoy, esa fidelidad es lo que nos sostiene. Cuando los recursos económicos no alcanzan,
y no ves salida, Dios abre puertas que tú no imaginas. Cuando enfrentas un diagnóstico médico que parece imposible de revertir, Dios sostiene tu corazón con paz y esperanza. Cuando la ansiedad o el miedo paralicen tus fuerzas, su palabra te trae consuelo y dirección. En cada área donde nuestra insuficiencia se hace evidente, en el hogar, en el trabajo, en la salud o en las relaciones, ahí es donde se manifiesta con mayor claridad que su fidelidad sigue siendo nuestra mayor seguridad. Confía, las circunstancias son pasajeras, la fidelidad de Dios es eterna. En el día lunes, el capítulo 23 de Josué marca pues un momento solemne. Josué ya es un líder anciano y él reúne al pueblo para dar su último discurso y le recuerda que todo lo que habían logrado no fue por sus fuerzas, sino por la fidelidad de Dios. Leamos lo que dice Josué capítulo 23, versículo 3 hasta el versículo 5. Dice así: Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Dios les había dado descanso de sus enemigos, pero todavía quedaban pueblos por conquistar en todo ese territorio. La victoria no estaba completamente asegurada de una vez por todas. No existía el una vez en la tierra prometida, siempre en la tierra prometida. Permanecer en la promesa dependía de que siguieran confiando en la ayuda de Dios. El éxito no era automático, siempre estaba condicionada a la obediencia a la palabra del Señor. Es como un paraguas en la lluvia. La protección está disponible, lo puedes tener en tu mano, pero solo funciona si tú decides mantenerte debajo. Ahora, si me mojo no es culpa del paraguas, sino es mi culpa, porque yo me aparté. ¿Entiendes? Tiene esto sentido. De la misma manera, tú y yo hemos recibido de Dios la salvación como un regalo de gracia en Cristo. Pero no existe tal cosa como una vez salvo, salvo para siempre. ¿Ya escuchaste esa expresión? La salvación no nos da la licencia para vivir de cualquier manera, sino que nos invita a permanecer en obediencia. La gracia nos encuentra donde estamos, allá hundidos en el pozo de la angustia y la desesperación, pero jamás nos deja donde nos encontró. Así como Israel debía seguir confiando en Dios para conquistar lo que quedaba, nosotros también debemos vivir cada día en dependencia de Él, dejando que su palabra dirija nuestras decisiones y nuestras acciones. La fidelidad de Dios sigue siendo segura, pero nuestra experiencia de victoria espiritual está ligada a mantenernos bajo su dirección, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6. Por eso, la invitación es clara. Revisa en qué área de tu vida has bajado la guardia y entrégalas hoy al Señor. Cuando no nos vestimos de la armadura de Dios, cuando dejamos de orar, dejamos de meditar en su palabra o de cultivar nuestra relación con Él, pues quedamos expuestos a las tentaciones y los engaños del enemigo. La obediencia no surge de un esfuerzo aislado, sino de una vida enraizada
en la fidelidad de Dios. Por eso, cuanto más lo recordamos y buscamos, más firmes estaremos para resistir y vivir en la victoria que Cristo ya nos aseguró. Qué hermosa promesa de que podemos avanzar por fe, confiando en su fidelidad. En el día martes, al continuar la lectura de su discurso en el capítulo 23 del libro de Josué, aquí notamos que Josué le recuerda al pueblo que la tarea que tenían por delante no era principalmente militar, sino espiritual. Esa es la naturaleza del gran conflicto que estaba detrás de todo. La verdadera lucha consistía en mantenerse fieles al pacto, sin dejarse seducir por los dioses de las naciones vecinas ni apartarse de la palabra del Señor. Dios ya se lo había dicho a Josué cuando lo llamó en el capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él. Ese fue el desafío de Dios. Y ahora Josué va a repetir eso para el pueblo. Mira lo que dice Josué capítulo 23, versículos 6 hasta el versículo 8. Esfuércense mucho para guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. La intención de las palabras de Josué no era promover algún tipo de pureza racial o étnica. La cuestión aquí es la idolatría. ¿Sabe lo que es idolatría? La idolatría es poner en lugar de Dios cualquier cosa. Persona, sentimiento, deseo, preferencia, cualquier cosa. Cuando entregamos nuestro corazón y la confianza que solo debe pertenecerle a Dios. La idolatría rompe la relación de pacto que tenemos con Dios, como la infidelidad rompe el pacto matrimonial. Eso es lo que la Biblia también llama de yugo desigual. Mira cómo lo describe el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 hasta el versículo 17. Dice el texto bíblico así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Sabes lo que es un yugo? Un yugo es una pieza de madera que une a dos animales para que uno guíe al otro, para que ambos caminen en la misma dirección y compartan la carga. Jesús ya dijo en Mateo 11, 29 y 30, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevar el yugo de Cristo significa aceptar que Él nos guía, caminar en la dirección de su voluntad y compartir la carga con Él. Entonces, cuando decidimos unirnos en un yugo con una persona, con alguna cosa, un deseo que no esté sometido a Cristo, terminamos siendo jalados en direcciones opuestas y automáticamente nos salimos del yugo de Cristo. No se pueden llevar dos yugos al mismo tiempo, porque cada uno tira a un lado distinto. No es posible avanzar con Jesús y al mismo tiempo con aquello que no se somete a Él. Esto sucede cuando como cristianos nos unimos al yugo de las ideologías, valores y aspiraciones del mundo que no están alineados con Cristo. La cultura actual propone maneras de pensar y vivir que parecen atractivas. El éxito a cualquier precio, la independencia absoluta de Dios, la búsqueda desenfrenada de placer o reconocimiento, pero en todas ellas tira en una dirección contraria al camino de Cristo.
Por eso Jesús afirmó en su oración sacerdotal, que está registrada en Juan capítulo 17, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Para que esto suceda, debemos preguntarnos, ¿qué influencias del día a día nos llevan a un yugo desigual? Y cuando hablo de influencias, me refiero a las amistades que nos alejan de la fe, aquellos contenidos que consumimos y afirman la idolatría, aunque pensemos que todo está bajo control. También me refiero a los lugares que frecuentamos, a las conversaciones que tenemos. Todo actúa como un recordatorio constante de a qué yugo nosotros estamos atados. Si esas influencias no están sometidas a Cristo, poco a poco nos empujan fuera del camino de Cristo. Y así se debilita nuestra obediencia y se debilita nuestra comunión con Dios. Por eso, permanecer en el yugo de Cristo no es una decisión puntual, sino es una vigilancia diaria sobre con qué y con quién nos unimos, y qué prestamos atención y qué dejamos de entrar a nuestro corazón. Y la lección enfatiza la cuestión de las relaciones amorosas. Mira lo que dice el libro de Josué capítulo 23, versículo 12 y versículo 13. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, y entraseis a ellas y ellas a vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Esto no es algo nuevo. El peligro era tal que Dios ya lo había dicho por medio de Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 7, 12 y 20. Esto no es porque ellos sean mejores, superiores o algo por el estilo, sino porque Dios sabía que al unirse en matrimonios o en relaciones estrechas con quienes servían a otros dioses, Israel terminaría imitando sus prácticas y alejándose o rompiendo el pacto. Ese fue el caso de Salomón, cuando vamos al primer libro de Reyes, capítulo 3 y 11. Nos muestra cuánta razón tenía Dios y lo sigue teniendo. Me duele en el corazón cuando veo un miembro de nuestra iglesia ir en contra del mandamiento de Dios en su palabra. Porque sí, no es un consejo, es un mandamiento. Al principio parece algo pequeño, incluso inofensivo. Escucho algunas excusas como, es que los de la iglesia son peores que los del mundo o de otra denominación. Otra excusa es que con los de la iglesia solo tuve malas experiencias. Es que no quiero lastimar sus sentimientos. Y la otra persona, aunque no es de la iglesia, pues respeta mis creencias sobre Dios. Son pocas las creencias diferentes que tenemos. O una de las favoritas, yo lo voy a evangelizar, yo lo voy a convertir. Tú no eres Espíritu Santo para convertir a nadie. También están aquellos que dicen, una amiga o familiar también comenzó en yugo desigual y ahora los dos están en la iglesia. Ahora son líderes o son una familia pastoral. La respuesta es la misma. Si Dios dijo no, es no. No escuches a Satanás intentando justificar tu pecado. No dejes una puerta abierta que luego no puedas cerrar. No caigas en los engaños de que eres el salvador o la salvadora de ese corazón impío, cuando nunca en tu vida diste un estudio bíblico quizá. O no uses el ejemplo de personas que Dios restauró con su gracia para poder validar tu error o para poder justificar por adelantado aquello que piensas hacer. O permaneces bajo el yugo de Cristo o te separas de Él. No hay punto medio. Como aclaración, si tú ya estabas casado o casada, esto no es válido para novios o enamorados. Cuando conociste a Cristo y tu cónyuge no tomó la misma decisión, como dice 1 Corintios 7, 12 al 16, nos dice que no debemos divorciarnos de esa persona, sino ahora tenemos que reflejar a Cristo en ese hogar para llevar al otro
para que también pueda entregar su vida a Dios. ¿Comprendes? Para que pueda quedar claro por lo menos este asunto sobre yugo desigual. En el día miércoles, la lección habla sobre la ira de Dios. Texto bíblico, Josué capítulo 23, versículo 15 y versículo 16. Dice así: Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Para entender correctamente estos versículos, es importante entender que en la Biblia la relación de Dios con la humanidad siempre ha sido presentada en términos de un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un compromiso solemne en el que Dios ofrece sus bendiciones a quienes permanecen en fidelidad y obediencia, pero también advierte sobre las consecuencias de apartarse de Él. Ahora, ¿por qué si nos apartamos de Él hay consecuencias? ¿Acaso Dios es tirano y dictador? Para responder esta pregunta, necesitamos hablar de lo que la Biblia llama la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios no es lo opuesto a su amor, sino una expresión de ese mismo amor. Porque Él ama lo bueno, lo justo, lo puro, necesariamente rechaza lo malo, lo injusto y lo corrupto. Su ira no es una reacción descontrolada. Su ira es la firmeza de un Dios que no puede ser indiferente al pecado. Imagina qué clase de Dios sería si le diera lo mismo la violencia o la bondad, la mentira o la verdad. No sería justo ni confiable. Por eso, en el marco del pacto, las bendiciones y las maldiciones no son premios o castigos arbitrarios, sino es la expresión de la justicia de Dios. Quien permanece fiel recibe de su mano vida, paz y protección, porque así lo prometió. Pero quien se aparta, pues enfrenta las consecuencias que Dios mismo anunció: juicio, corrección y pérdida, porque Él no puede dejar el pecado sin respuesta. En otras palabras, la ira de Dios es la ejecución justa de su santidad frente al mal, una garantía de que Él tome en serio tanto sus promesas de bendición como sus advertencias de juicio, porque Él es fiel a quien Él es. Y esto es exactamente lo que Josué advierte en su discurso final. El mismo Dios que fue fiel para cumplir cada promesa de bendición, será fiel también para ejecutar sus advertencias si el pueblo rompe el pacto y se inclina a otros dioses. Lo mismo sucede contigo y conmigo. De hecho, la Biblia enseña que como pecadores ya somos por naturaleza hijos de ira. Eso señala el libro de Efesios capítulo 2, versículo 3. Eso es lo que tú y yo merecemos si Dios solo actuara en justicia. La muerte, porque todos hemos quebrantado su pacto. Pero la buena noticia es que en su misericordia Dios no nos dejó en ese estado. En Cristo tomó sobre sí la consecuencia del pecado para que nosotros podamos vivir bajo su gracia. Como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, podemos ser libres de esa condena por la gracia de Cristo, pero solo si permanecemos en Él, caminando en obediencia y en fe. Hay una frase que me gusta mucho y es que para Dios una acción correcta con una motivación incorrecta hace incorrecta la acción. Y esto es importante entenderlo, porque la motivación de nuestra obediencia será lo que determine si permaneceremos en ella o no permanecemos en ella. Hay varias motivaciones detrás de nuestra obediencia a Dios.
Las voy a mencionar y quiero que me digas si te identificas con algunas de estas 6. La primera motivación puede ser el miedo. Obedeces solo para no perderte o para no recibir el castigo. El resultado, su obediencia se sostiene solo mientras sientas miedo. Cuando ese miedo desaparece o se vuelve costumbre, dejas de obedecer. La segunda motivación puede ser la conveniencia. Obedece siempre y cuando Dios se mueva al ritmo de tu voluntad. Si tus circunstancias o sentimientos muestran lo contrario, es una relación que ya no te sirve. El resultado, terminas usando a Dios como un medio para cumplir tus planes y deseos. Cuando no recibes lo que esperas, ¿qué haces? Te alejas. La tercera puede ser la responsabilidad. Obedeces porque es tu deber o porque eso es lo correcto, porque así te lo enseñaron. ¿Cuál es el resultado? La obediencia se convierte en rutina fría y pesada, sin alegría, y fácilmente se transforma en una religiosidad vacía. La cuarta motivación es que detrás de nuestra obediencia a Dios puede ser el entretenimiento. Obedeces porque en ese momento te gusta o te emociona. ¿Cuál es el resultado? Cuando la fe deja de ser emocionante o cómoda, buscas otra cosa y alguna cosa que te entretenga y abandonas la obediencia. Una quinta motivación pueden ser las personas. Obedeces porque alguien importante para ti lo espera. Tus padres, tu pareja, amigos o líderes. El resultado, cuando esas personas ya no están o te decepcionan, tu obediencia se derrumba porque no estaba basada en Dios. Y la sexta puede ser la necesidad. Obedeces para que Dios te ayude o te bendiga en algo que quieras. ¿Cuál es el resultado? Si recibes lo que pedías, pues ya no ves la razón para seguir obedeciendo. Y si no lo recibes, te frustras y culpas a Dios. ¿Te das cuenta cómo todas esas motivaciones conducen a lo mismo? Conducen al vacío, a la nada. Tarde o temprano, todas estas falsas motivaciones derrumban nuestra fe y desistimos de obedecer, porque son insuficientes. Por eso mira lo que les dice Josué al pueblo. Josué capítulo 23, versículo 11. Dice así: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová, vuestro Dios. ¿Cuál debería ser la motivación correcta entonces? En palabras de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La motivación detrás de tu relación con Dios debe ser el amor. Cuando el amor es la motivación, obedecer deja de ser una carga o dejas de depender de situaciones y sentimientos. La obediencia se convierte en una respuesta natural a la fidelidad y gracia de Dios. Como dijo Jesús en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. No obedecemos para ganar el amor de Dios, sino porque somos amados por Él. Pero para eso, cada día debemos vivirlo. ¿De qué manera? Fijo nuestros ojos en Jesús, como dice Hebreos 12, 1 y 2. Porque solo en la cruz recordamos quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Pecadores bajo la ira de Dios. ¿Y quién Él es? Él es Salvador, fiel y lleno de gracia que tomó nuestro lugar. Satanás hará todo lo posible para que quites tus ojos de la cruz. Por eso te distrae, para que no leas la Biblia, te roba el deseo de orar, enfría tu compromiso con la iglesia o te lleva a compartir de Cristo de manera irregular. Él sabe que si te desconecta de esos medios de la gracia, tu corazón se debilita, tu amor se enfría. Hoy te invito a ser intencional y cada día alimentar el amor por Dios. Un amor que te lleve a una vida de obediencia. ¿Tú por qué obedeces a Dios? ¿Por conveniencia, por temor, por miedo, por necesidad o realmente por amor? Cada quien tiene su propia respuesta. La lección de esta semana nos mostró que el éxito de Israel no se debió
a su fuerza ni a su estrategia, sino a un Dios que peleó por ellos. También comprendimos que nuestra salvación no es por mérito, sino por gracia, y que la motivación correcta para obedecer es el amor, porque Él nos amó primero. Al mismo tiempo, aprendimos que la obediencia no es automática, requiere permanecer bajo el yugo de Cristo, alejándonos de yugos desiguales que nos apartan de Él. Y entendimos que la ira de Dios no es un capricho, sino la ejecución justa de su santidad frente al pecado. Todo esto nos lleva a que, al mirar la fidelidad de Dios en el pasado, recordemos que esa misma fidelidad nos sostiene en el presente y será la base segura de nuestra esperanza futura. Así como Israel pudo testificar que no faltó palabra de todas las buenas promesas de Jehová, nosotros también podemos hoy confiar que en Cristo todas sus promesas son sí y amén. Que Dios pueda ayudarnos a confiar completamente en sus promesas, a vivir por fe, a avanzar por fe, a llegar por fe, confiados en un Dios que es fiel. ¿Podemos orar juntos? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tu fidelidad. Hoy queremos no solamente saber de que tú eres bueno, queremos experimentar ese amor en nuestra vida. Y por amor, ayúdanos a ser obedientes, fieles, en respuesta, en gratitud a tu amor y tu fidelidad. Acepta nuestra entrega y ayúdanos a ser cristianos auténticos que tienen una relación viva con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima lección. Hasta la próxima.